Estamos con Florencia Saniquian de CIF, una empresa especializada en comercio exterior que acaban de realizar un ida y vuelta con las pymes del sector muy interesante durante varias semanas en un contexto muy particular. Así que vamos a tocar varios ejes, vamos a charlar un poco sobre ese evento en particular, pero sobre todo en el momento que estamos en Argentina y también tu perfil al frente de la empresa. Así que, bueno, Florencia, gracias primero por estar con nosotros. Así vemos un poco el audio y el saludo. ¿Cómo estás, Florencia? Bueno, muchas gracias por haber venido, gracias Darío. La verdad que sí, estamos en un momento desafiante desde donde lo miremos, así que está bueno que charlemos un poquito sobre esto. Bien, entonces a priori, ¿qué ese desafío? Los desafíos siempre plantean urgencias y cuestiones importantes. ¿En qué momento estábamos frente a ese ida y vuelta que tuvieron con las pymes del sector? ¿Y qué están viendo, qué está ganando hoy en este momento tan particular? Bueno, ya de por sí ser pyme en Argentina es un desafío, o sea, ya partiendo desde ese lado. La verdad que ya veníamos de un año, que fue el 2019, que fue un año de crisis absoluta. Digo, no hay un sector de la economía en donde le haya ido bien y la verdad que a nosotros nos había pegado bastante. Y tal vez con miras de decir el 2020, bueno, cambio de gobierno, otras políticas y demás, 2 meses, pum, pandemia. La verdad, o sea, veíamos que se venía algo así como que se iba a cerrar y demás, pero no pensamos que el impacto iba a ser tan grande como fue. Para ponértelo tal vez en números, nuestra facturación de marzo a abril cayó casi 66%. Y la verdad, en las pymes, donde muchas vivimos del día a día de lo que facturamos, no hay pyme en la Argentina que tenga fondos anticíclicos, fondos de crisis, como tal vez si tienen las grandes corporaciones, te alcanza para vivir entre 1 y 3 meses. Entonces la verdad que ese impacto fue tremendo y lo que tuvimos que salir a hacer es decir, bueno, hay que sobrevivir. ¿Cómo sobrevivimos? Entonces lo primero que se hace, y que hablando también con nuestros clientes y con nuestros proveedores que estaban en la misma situación, era, bueno, un plan de emergencia. ¿Cómo hacemos para que la plata dure? Y cómo hacemos sobre todo para hacerlos sin perder el propósito de la empresa, que uno es que nuestra gente siga trabajando con nosotros. O sea, en ningún momento en nuestra cabeza estuvo el tema de reestructurarnos, de reducirnos, de achicarnos. O sea, sabíamos que nosotros teníamos que sobrevivir a esta crisis con la gente adentro. Y lo primero que hicimos fue dar certezas. Hablar con todos, decirles es un momento de gran incertidumbre, estamos igual de preocupados que ustedes, la realidad es esta, o sea, no mentir, no ocultar lo que está pasando, decir la verdad, pero darles certezas de que queríamos garantizar los puestos de trabajo, que sabíamos que ellos eran indispensables para que nosotros podamos seguir ofreciéndole el servicio a nuestros clientes y que en todo momento íbamos a estar comunicándonos. Nuestros clientes también, desesperación, ¿qué pasa? ¿Vamos a poder operar? ¿No vamos a poder operar? Cuando salieron quién era servicio esencial, quién no, las actividades impostergables del comercio exterior, no entendíamos si entrábamos, no entrábamos, pero fue mucho de comunicarnos, mucho de tratar de transmitir la información que teníamos y creo que el desafío, digamos, hoy sigue vigente, pero ya con un poco más de calma, con un poco de ver que de a poco se reactiva, si bien nos preocupa muchísimo los números de la economía. Entendemos el contexto que estamos viviendo y entendemos que nuestra prioridad es mantener la empresa abierta y poder seguir brindándole el servicio a nuestros clientes y seguir teniendo a nuestro equipo motivado, que es muy difícil en este contexto. ¿Y cómo haces para dar certezas? ¿Cómo se hace para dar certezas en un momento así? ¿En qué eje se puede dar certezas? Mira, nosotros lo que hicimos es dar certezas sobre lo que podíamos. Nosotros les dijimos, la idea es que todos tengan trabajo. En tanto y en cuanto nosotros podamos mantenerlo, no nos vamos a achicar. Esa fue la primera certeza. La segunda certeza es la prioridad es pagar sueldos, porque ustedes son nuestra fuerza de trabajo y sin ustedes la empresa no funciona, así que está en nuestra prioridad pagar sueldos. La tercera certeza fue, sabemos que no estamos preparados para trabajar desde casa porque no lo estábamos. Digo, este es un rubro donde todavía nosotros vamos con los papeles a la aduana a liberar los contenedores. Y lo que hicimos fue rápidamente salir a buscar las herramientas para que nuestros colaboradores puedan trabajar. Hicimos una inversión de más de $10.000 en salir a comprar notebooks y demás cosas que necesitaban para poder trabajar desde su casa, entendiendo también las realidades de la casa de cada uno. Tipo las mujeres, los hombres con sus hijos, muchos padres separados que le tengo que llevar, necesito el día, de entender, de ser flexibles, de acompañar, de ser muy empáticos. Creo que eso fue lo más importante, de escuchar
cómo se estaban sintiendo, cómo estaban viviendo. Yo así no puedo trabajar, necesito ir a la oficina, pero no, te tenemos que cuidar. La verdad que las certezas las dimos sobre lo que podíamos. Para afuera es incertidumbre, digo, no sabemos qué va a pasar, yo no sé cuánto voy a facturar el mes que viene, porque también hay mucha inestabilidad, un mes tal vez está un poco mejor, otro mes un poco peor. Accedimos varios meses al ATP, pero desgraciadamente sentimos como que no alcanza. La verdad que el ATP fue... y se dice mucho en los medios, digamos, una de las erogaciones más grandes del sector público al sector privado, pero quedó como sábana corta. Digo, te ayudaba para paliar un poco si vos habías facturado algo, pero hay empresas que no facturaron nada. Entonces, la plata no alcanzaba de ninguna manera. Pero creo que donde quisimos dar certeza sobre todo es que siempre estuvimos mirando un post pandemia, un post situación, o sea que la empresa iba a tener continuidad, que nosotros estábamos mirando en lo que viene también y no solo en este momento tal vez difícil que hoy estábamos viviendo. Así que así lo fuimos charlando. Y en cuanto a lo que nos falta, porque las pymes por lo general no tienen siempre un departamento interior para ver que les releve cómo está el mundo, ¿no? Y los argentinos por ahí pensamos que esta pandemia nos pasa a nosotros, pero en comparación con otros países, y ustedes están especializados en comercio exterior, así que tienen conocimiento, y con el ojo en las pymes, ¿qué valores positivos tenemos desde la Argentina, incluso en un momento así, y qué nos falta? Mira, en tema de comercio exterior, cuando empezó todo en China, nosotros tuvimos varias semanas donde los embarques no salían, lo cual ahí nos dimos cuenta que era realmente de dimensión amplia lo que estaba sucediendo. Después empezó a regularizar, pero también acá primero en la aduana liberaban lo esencial, lo no esencial no sabíamos qué iban a pasar con los costos portuarios. Y acá en Argentina los costos son altísimos en todo, pero sobre todo en comercio exterior. Y como cosas positivas capaz es que estamos acostumbrados, y lo digo con pena, pero estamos acostumbrados a transitar crisis, estamos acostumbrados a que las reglas de juego hoy sean así y mañana sean de otra forma, entonces nos podemos adaptar fácil. Creo que el empresario argentino, la pyme argentina y hasta los trabajadores tienen la capacidad de adaptarse fácilmente a estos nuevos contextos que van surgiendo. Así que eso hoy, en medio de esta crisis, lo tomo como algo muy positivo. Estamos acostumbrados a sufrir. Exactamente, para decirlo en otros términos. Bien, no, obvio, pero es teniendo en cuenta que todavía falta mucho de la pandemia, o en realidad también acá estoy especulando, pero ahí estamos en qué parte del camino, porque acaban de tener un momento de dar certezas y de decir que lo que se pudo, pero ¿en qué momento pensamos que estamos del camino a salir de, no de la pandemia, pero sí decir, bueno, no estamos en el medio de la crisis? Yo creo que los peores meses, que fueron marzo, abril y mayo, realmente hubo una especie de tocar fondo dentro de las empresas. Creo que ahora se reactivó un poco más el trabajo porque, digamos, a medida que abren actividades, nuestros clientes, que básicamente son importadores y exportadores, empiezan a operar con más habitualidad. Pero todavía seguimos en un momento de gran incertidumbre. Digo, sumado a la incertidumbre estructural que ya tenemos en Argentina, hoy realmente no sabemos qué va a pasar porque todo el tiempo estamos con esta idea de volverán a cerrar, no volverán a cerrar, cerrarán actividades que habilitaron. Entonces eso genera muchísima duda y todavía tenemos muchas empresas cuyas fábricas no están habilitadas al 100%, entonces tuvieron que reestructurarse y decir, bueno, esto que yo antes producía, ¿a dónde lo salgo a buscar para seguir abasteciendo al mercado? Entonces creo que estamos en un momento tal vez con mejor pronóstico respecto a lo que fue los primeros meses de la pandemia, pero todavía de mucha incertidumbre, difícil, sin una política clara de administración del comercio exterior, que ese es un gran problema que estamos teniendo, y digamos con todos viendo qué pasa. Digo, siempre hay especulaciones de devaluación, siempre hay miedo de que no se deje pagar más al exterior, entonces seguimos en un momento de gran incertidumbre, pero entendiendo que de a poco, a medida que se reactive la economía, de a poquito, pero se está reactivando, tendríamos que ir mejorando. Bien, ahí vos decís, ustedes trabajan con importadores y exportadores. Estamos en un momento de cambios de regulaciones cambiarias, esta entrevista saldrá en una semana, más allá de esas regulaciones en sí, que causan mucho revuelo en los primeros días y que hay muchas preguntas, un montón de preguntas que les deben llegar a ustedes sobre cosas que pueden parecer menores, pero evidentemente para una pyme son muy relevantes. Ahora, vos tenés la capacidad de ver el panorama.
En cuanto al panorama para el comercio exterior, dos preguntas. Una, ¿cómo afecta la incertidumbre cambiaria en cuanto a, si bien en el comercio exterior en realidad no hay una retención mayor y demás, pero cómo afecta todo el run al comercio exterior? Y otra cosa que dijiste que es el crecimiento. El crecimiento en la Argentina al menos siempre, muchas veces termina siendo peor por el aumento de las importaciones que por el no aumento de las exportaciones. Entonces, más allá de que justo son momentos de muchos cambios, ¿qué podemos ver en el panorama de eso? El tema cambiario siempre es un problema, digamos, estructural del comercio exterior, porque tenemos a los exportadores que te dicen con este tipo de cambio no me sirve exportar y se sientan, digamos, arriba de los granos, como suelen decir. Y tenemos pues a los importadores que a medida que les sube el tipo de cambio se le hace más caro y más difícil. Y dentro de los importadores tenés grandes empresas multinacionales y también pymes de 10 personas tal vez. Entonces hay de todo. Yo creo que hay miedo a que se frene los pagos de importaciones al exterior. Entonces hay alguna tendencia de que todos quieren pagar ya. O sea, si están pensando en comprar una máquina o en hacer alguna inversión de ese tipo, cerremos el negocio, paguemos ahora afuera porque no sabemos qué va a pasar en un mes. Y del lado de las exportaciones tenemos la tendencia contraria de decir, no, mira, yo con este tipo de cambio no te exporto. El tema es que la realidad cuando vos escuchás a muchos economistas no se habla tanto de cuán atrasado está el tipo de cambio en divisa, ¿no? No estoy hablando de billetes porque no lo usamos para comercio exterior, pero igualmente con las retenciones y demás, o sea, los números no dan para después recomprar los insumos que necesitas para fabricar y exportar. Entonces, desde el tipo cambiario está esa incertidumbre constante de qué va a pasar, por las dudas paguemos, por si después no se puede, y desde el tipo de exportaciones yo creo que tiene que haber una especie de mesa de negociación con el gobierno para ver cómo vamos a hacer que esos dólares genuinos, que nos encanta usar esta frase, pero bueno, no se le da la importancia realmente que amerita, entren al país, que creo que hoy es un momento en el que lo necesitamos. ¿Hay buena interlocución en general del gobierno con el sector? No. Ese es un gran problema, no hay interlocutores, así como creo que no hay interlocutores desde el mundo pyme. Digo, si hoy yo te pido que me digas un referente, o mujer, hombre, el que se te ocurra del mundo pyme, vas a tener que pensar un rato. Sin embargo, si te pregunto de alguna empresa, una corporación, se te ocurren rápido los nombres Pablo Rodcar, Ratazzi, o sea, viene rápido a la cabeza. Y lo mismo pasa en comercio exterior, no está habiendo interlocutores, digamos, la relación con el sector está media cortada. Yo escucho a los funcionarios que sinceramente no los conozco personalmente, sé que tienen carrera, digamos, en el sector público, hablando de sustituir importaciones. Digo, sustituir importaciones, estamos en 1945, no podemos aplicar una política de esos años en el 2020. Me parece hasta irracional que siquiera lo sugieran y además en el país ya se ha intentado en reiteradas ocasiones y no funciona, porque el 80% de lo que se importa es para la industria. Entonces, si vos no les permitís importar, no hay industria que funcione. Y la verdad que es necesario llegar a acuerdos para tener una política de comercio exterior a largo plazo. Es necesario. ¿Y ahí qué pueden hacer las pymes para tener interlocutores, para tener más presencia y para mostrarse en un país que realmente son muy relevantes para el producto, pero que evidentemente no se conocen tanto las caras? Primero creo que es necesario que se abran canales del sector público. Hoy no hay canales que no sean las cámaras y cuando con las cámaras no hay diálogo fluido, digamos, no hay forma de llegar. Los sistemas que hay dispuestos, digamos, desde página AFIP o mails que hay habilitados, no los responde nadie. Entonces creo que es necesario que el sector público entienda que es indispensable el diálogo con el sector privado y la articulación y que hay muchas pymes que están dispuestas a digamos, aportar tiempo y conocimiento a construir en conjunto. Digamos, construir en conjunto va a ayudar al país. Digo, o sea, a las pymes nos va bien, al país le va bien y tenemos que empezar a entender eso y dejar de creer que el empresario es el mal de este país, cuando no lo es. Digo, las pymes aportan más del 65% del empleo en el sector privado y son el 99% de las empresas del país. Entonces, me parece que tenemos que pensar en eso y hacer un poquito de mea culpa y decir, nos tenemos que sentar con los que saben, con los que estamos en el día a día. Digo, en el día a día de esto, ahora el puerto lo están cortando y nosotros tenemos que buscar una solución y tratar de articular nuevas políticas para tener un mejor comercio exterior y que nos vaya mejor a todos. ¿Y cuáles son las dificultades para los nuevos referentes, los referentes jóvenes, las referentes mujeres? Bueno, para las referentes mujeres todas, digo, yo tengo 31 años, hace 3 años que soy gerenta general acá de CIF, la verdad por una decisión también de los accionistas, que son todos hombres y que jamás vieron un problema en que yo sea mujer, en que sea joven y en que pueda liderar la empresa.
creo que tenemos que empezar a ver cualidades que tenemos las mujeres para el liderazgo, que tal vez en los hombres no son tan propias, y que le aporta un valor agregado a las empresas. Digo, hoy hemos visto varias notas de mujeres líderes de estados liderando en pandemia que han tenido muchos mejores beneficios que mismos estados liderados por hombres. Entonces creo que hay que empezar a ver eso y hay que hacer un trabajo con otras mujeres para que puedan acceder a estos puestos. Y en eso nosotros estamos trabajando en un plan bianual por la equidad de género en la empresa, en donde queremos, digamos, trabajar con nuestras mujeres, con nuestras colaboradoras, pero también con todo nuestro equipo, en por qué es importante hablar de eso y por qué tenemos que hacer un esfuerzo adicional para lograr la equidad de género, que hoy no se da. Digo, nosotros acá en CIF te puedo decir con orgullo que todos nuestros cargos gerenciales están ocupados por mujeres. Te puedo decir que las mujeres ganan igual que los hombres por igual puesto. No te puedo decir que hay paridad, porque hoy tenemos más hombres que mujeres trabajando, pero sabemos que hay un cierto equilibrio y una cierta equidad, pero que nos falta mucho, porque esas mujeres cuando vuelven a sus casas tienen que trabajar 4 o 5 horas más en tareas de cuidado y nosotros tenemos que concientizar que esas tareas tienen que ser compartidas. Y yo creo que en eso las empresas tenemos un rol fundamental, como lo estamos teniendo en la contención social. Y nosotros hoy estamos conteniendo a nuestros colaboradores ante la incertidumbre y ante lo que estamos viviendo. Estamos escuchándolos, estamos hablando, les estamos ofreciendo una mano. Entonces creo que tenemos un rol fundamental en todo y las mujeres líderes tenemos un plus adicional y esa responsabilidad de tender puentes para que otras mujeres puedan llegar también. Y ahí vos mencionabas no solo economía del cuidado, sino las características de mujeres, hombres. ¿Eso se ve en el negocio, en el consumo, en lo que viene? ¿Cómo lo ves? Yo creo que falta mucho. Digo, yo hoy a veces me voy a sentar en mesas, por ejemplo, con varios despachantes de aduana del país y demás, y soy la única mujer muchas veces. Pero creo que está habiendo una visión, digamos, más a mediano plazo de que esos cambios se tienen que generar y que son buenos para el negocio. Entonces, me parece que lo que faltaría es una articulación con el sector público, que el otro día la escuché a la ministra Gómez Alcorta hablar de un plan por la igualdad de género, que querían presentar un plan transversal. Ojalá eso se dé en articulación con el sector privado, ojalá que nos convoquen. Digamos, tenemos ideas para aportar, tenemos ganas, queremos dedicar tiempo a eso, pero tiene que ser un trabajo conjunto de todos. Digo, las pymes no podemos solas y creo que el sector público tampoco puede solo. Entonces tenemos que lograr ese encuentro para proponer nuevas ideas. Y en cuanto al liderazgo, la juventud, las mujeres, ¿qué cualidades distintas en un momento tan dinámico tienen? Yo creo que las dos cualidades fundamentales, una es la empatía, digamos, las mujeres en general tenemos esa cualidad de poder ponernos en el lugar del otro, de poder escuchar, de poder entender cómo se siente la otra persona, y la flexibilidad. Digamos, estamos muy acostumbradas a ser flexibles por distintas cosas que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas y hoy la flexibilidad, digamos, es una de las cualidades más importantes que tiene que tener un líder. Un líder que no es flexible, que no entiende el contexto que estamos viviendo y que no actúa en consecuencia, no tiene posibilidad de liderar. Y creo que la otra, que es importante y hoy nos cuesta hablar todavía, de entender que podemos ser vulnerables. Digo, no necesariamente la vulnerabilidad es un signo de debilidad, al contrario, para ser valientes tenemos que ser vulnerables y creo que está bueno sentarnos con nuestros colaboradores y hablar de estas cosas, de hablar que podemos levantarnos un día y sentirnos mal, de hablar que podemos sentir que no sabemos qué va a pasar con el país y hablar de esas cosas no nos hace más débiles, o que nos hace el WhatsApp, mejores. Por ejemplo. Exacto. Pero, y eso es que vos apuntás a que hay que conciliar, hay que ceder, o a dónde apuntás con este punto? ¿Con ser vulnerables? No, con lo anterior, con lo que decía la flexibilidad, en pos de la vulnerabilidad también, de los límites propios, de los límites colectivos de quién representa a uno, que hay que conciliar, hay que ceder, Me refiero con flexibilidad a entender que tal vez si yo le quiero pedir a un colaborador mío que esté 8 horas sentado trabajando, que me entregue este trabajo en esta fecha, pero si a la vez tiene que conectarle la clase de Zoom a su hijo del colegio, ver que haga la tarea, hacerles de comer o lo que sea, yo soy la que estoy mal, no mi colaborador que me dice no llego. Entonces, flexibles desde ese punto de entender todas las situaciones que hoy están viviendo en sus casas, todas las situaciones también de tal vez cierto temor que estamos viviendo ante la enfermedad, digamos, el virus que nos azota. Entonces, ser flexibles de ese lado, de trabajar en conjunto, de charlar, bueno, ¿para qué día lo podrías tener? Para ok, me sirve, vamos para adelante. Y eso la verdad que, hablando con nuestros colaboradores, ha sido muy bien recibido, de que la empresa entienda la situación que estamos viviendo y no se haya puesto inflexible, dura, o que
haya querido, no sé, sancionar, apercibir por no haber cumplido una fecha, eso creo que fue muy bien valorado. Y para con el afuera, ese liderazgo propio, pero representarlo, o justamente antes hablábamos de los interlocutores en distintos ámbitos, para con el afuera, cómo uno representa a quienes representa o cómo uno concilia, cómo uno negocia en un momento como el actual, digo, donde también hay negociaciones que antes se daban, sobre todo en comercio exterior, quienes trabajaban en el Ministerio de Agricultura, que conozco, decían, hay cosas negociaciones que pueden durar 5 años. Bueno, en un momento así, que hay que ser determinado también, pero hay que conciliar. ¿Cómo se mezclan esas cosas? Yo creo que lo que hay que hacer es primero que se abran los canales, ¿no?, de diálogo, sí. Que si bien tal vez existen off the record y demás, digamos que sea algo más público. Y segundo es, creo que hoy tenemos todos un objetivo fundamental y que lo compartimos, y es que el país salga adelante de esta situación, y para que el país salga adelante de esta situación tienen que salir adelante las empresas. Entonces creo que desde ese punto de encuentro nos podemos sentar y podemos negociar, y obviamente de las dos partes va a haber que ceder algo, porque yo le voy a pedir, che, habilitame más importaciones, y el otro lado me van a decir, no tenemos dólares, estas industrias están cerrando por lo importado o lo que sea. Entonces tenemos que encontrar un punto de encuentro, pero siempre lo que hay que garantizar es que las empresas queden abiertas y que haya puestos de trabajo, digamos, vigentes, y que no empiece con una oleada de despidos, porque las empresas tienen que cerrar. ¿Y pensás que los perfiles jóvenes tienen menos temor de decir, por ejemplo, qué partido político los representa o a quién apoyan? Y eso cómo impacta también en todo lo que veníamos hablando, porque tampoco estamos acostumbrados a empresarios que digan, por ejemplo, a mí me gusta tal o cual político. Yo creo que los jóvenes, digamos, de ahora, los trabajadores jóvenes o los líderes jóvenes, tienen muchos menos límites o limitaciones de las que se tenían antes. O sea, que entienden a dónde quieren ir, que tienen un propósito para su vida, que eso antes tal vez era voy a trabajar porque tengo que trabajar y listo, pero hoy, digamos, un joven, si la empresa no tiene un propósito con el que está cerca y con el que coincide, muchas veces prefiere irse y conseguir otra cosa, o incluso muchos jóvenes nos ha pasado que se han ido a vivir afuera. Entonces me parece que ese es un punto, que haya un propósito en común, que las empresas ofrezcan un propósito que al trabajador le sirva, y que entonces eso haga que se pueda llevar adelante una relación. Y en cuanto a los líderes y sus opiniones políticas o manifestar eso, yo creo que se habla más, pero que siempre hay cierta contención, porque, digamos, hoy hay un gobierno, mañana hay otro, y, digamos, las empresas a las que representamos tienen que seguir. Yo creo que sí hay que decir la verdad, lo que estamos pasando, cómo nos está impactando, lo que estamos sufriendo, y sí queremos respuestas del otro lado, sea el gobierno que sea y del color que sea. Obviamente uno puede tener más afinidad con uno o con otro, porque no dejamos de ser ciudadanos que votamos, pero creo que se habla un poco más, pero todavía hay cierta cautela, porque obviamente las inestabilidades y las incertidumbres de la Argentina no son fáciles de manejar, y menos si uno representa, digamos, una empresa que viene con un montón de gente atrás. ¿Estás esperanzada con lo que viene en Argentina? Yo siempre soy muy positiva, o sea, a mí nunca me vas a escuchar decir estamos al horno, porque siempre creo que podemos mejorar. No va a ser nada fácil, creo que ni el gobierno ni las empresas las tenemos fáciles, pero creo que hay un objetivo común, que es salir adelante, así que sí, estoy esperanzada que lo vamos a lograr, que nos vamos a recuperar, y que en unos años esto va a ser, digamos, una experiencia de aprendizaje avanzada, digamos, en 6 meses aprender muchísimas cosas que nos hubiesen llevado años, así que espero que así sea. Lo que pienso es que en realidad cuando hablamos de sectores, el macrismo lo planteó muy fuerte y muy tajante, de hay sectores que no pueden sobrevivir en el siglo que viene, y es algo real, digamos, cualquier economista también lo puede saber, evidentemente parte de los cambios que veníamos viendo se daban. Es una pregunta muy difícil, obviamente, el pensar qué sectores en el mundo que viene no estarán más como los que arreglan paraguas o lo que sea, pero en cuanto a sectores más ves que hay actividades económicas que se queden mucho más demoradas en lo que viene, y otras actividades que repunten, y cómo eso impacta en el comercio exterior o en realidad en la economía en general. No sé si puedo hablar de actividades específicas, pero sí puedo decirlo más general. Toda actividad o toda empresa que no entienda que tiene que cambiar y que se tiene que adaptar a un nuevo mundo va a quedar afuera. O sea, eso es así, sea en comercio exterior o en lo que sea. Yo, por ejemplo, ahora te puedo decir que nosotros estamos presionando muy fuerte para que se termine el tema de papel en la aduana.
Digamos, aduana sin papeles lo vengo escuchando, no sé, hace 10 años y seguimos poniendo el gancho y llevando el papel con todo el riesgo que eso implica. Entonces creo que hay que ayornarse, hay que adaptarse y hay que entender que hay que cambiar. Y las empresas que no lo entiendan van a quedar afuera del mercado, desgraciadamente. La modernización de la economía. Está bien. Y con respecto a la reputación de las empresas en lo que viene, vos hablabas del plan con perspectiva de género. Y hablabas mucho recién de, bueno, cómo contener a los jóvenes, cómo contener con una idea. ¿Por qué las empresas ahora tienen que tener buena reputación? Yo creo que las empresas ahora tienen que tener buena reputación porque la gente está eligiendo a dónde trabajar. O sea, ya no trabaja porque necesita, más allá de que todos lo necesitamos, digamos, la plata o tener un trabajo para estar ocupado. Hoy los jóvenes eligen a dónde quieren trabajar y si no les gusta dónde están, se van y buscan otra cosa. Tienen esa mentalidad totalmente distinta a la que teníamos nosotros. Digo, incluso yo considerándome joven, me cuesta entender cómo piensan ellos. Entonces me parece que las empresas tenemos que ofrecer algo más que una linda oficina, que herramientas de trabajo. Tenemos que ofrecer, como te dije, un propósito, un objetivo común, un futuro que les guste. Por ejemplo, yo creo que el tema del triple impacto y el tema de la sustentabilidad es algo que a los jóvenes les interesa y con lo que están comprometidos y que es necesario para tener un mundo mejor. Entonces creo que las empresas que empiecen a entrar en ese ciclo de reconvertirse a empresa de triple impacto, como lo estamos haciendo, por ejemplo, nosotros, van a tener mejor adaptación para estos nuevos jóvenes que tienen muchísimo talento, pero que muchas veces prefieren ir a utilizarlo a otros países porque nosotros no le ofrecemos lo que necesitan para quedarse. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Florencia. A ustedes.